Bienvenidos a LP Corporativo Jurídico. Una vez más vamos a dar una respuesta a una pregunta. Esta sí es muy recurrente y esta sí muchas veces en diferentes formas la han planteado en los diferentes grupos en los que participamos en redes sociales. Ustedes pueden ver esta pregunta aquí en pantalla y causa muchas controversias. A ver, yo creo que aquí hay una confusión entre los conceptos. Trataré de ser muy breve para dar esta respuesta, pero sí tiene mucha amplitud este tema. Mi respuesta puntual es, la manera en que está planteada la pregunta, considero que está equivocada, ¿sí? Estamos confundiendo los conceptos. La pregunta tiene diferentes aristas y diferentes supuestos. Debemos entender que una cosa es el derecho de autor y otra cosa son los derechos conexos. Esto de los derechos conexos están muy bien definidos en la Ley Federal del Derecho de Autor. Los derechos conexos se refiere a todos los intérpretes, músicos, ejecutantes, productores, todas estas personas que participan tienen derechos conexos. El autor, el que hace la canción, pues es el titular de los derechos de autor, como ya lo dije, y podemos poner un ejemplo, Armando Manzanero. Y otra cosa es el intérprete. El intérprete de la canción puede ser, por ejemplo, Luis Miguel o Alejandro Fernández. Estos intérpretes tienen derechos conexos, no derechos de autor, ¿sí? La ley distingue perfectamente bien cuál es el derecho de autor y cuáles son los derechos conexos. Y estos derechos conexos, aunque convergen con el derecho de autor, no se mezclan, ¿sí? Interactúan. Si decimos que la canción de Armando Manzanero, del maestro Armando Manzanero, los músicos que la tocan, o sea, esto quiere decir, por ejemplo, los mariachis, tienen inmersos sus derechos conexos, que son de intérpretes o en su caso ejecutantes. Pero muchas veces tiene que ver con las negociaciones que se hacen entre la productora, el artista, el compositor, la disquera, el sello discográfico, en fin. Pero un intérprete nunca tendrá derechos de autor en un tema que la titularidad del derecho de autor la tiene otro. Claro, esto no significa que yo soy un músico ejecutante, por ejemplo, y participé como bajista en una producción de Alejandro Fernández. Pues eso no quiere decir que yo no pueda hacer otra canción y tener derechos de autor de otro tema. Pero de la canción que esté interpretando Alejandro Fernández, compuesta por el maestro Armando Manzanero, pues nunca tendré derechos de autor aunque me hayan contratado para ejecutar el bajo o cualquier otro instrumento. Y por supuesto, cada vez que ustedes bajan la canción de No o la escuchan en Spotify o en YouTube, obviamente recibe una parte de las regalías por ejecución pública o ejecución mecánica o digital que están dentro de la ejecución mecánica, tanto el autor como el intérprete, ¿sí? Que en este caso es Alejandro Fernández. Pero Alejandro Fernández pues nunca será coautor del tema No del maestro Armando Manzanero. Y lo mismo con todas las canciones. José José, Luis Miguel, con otros temas también del maestro Armando Manzanero, José José con Roberto Cantoral. ¿Sí? José José nunca fue ni nunca hubiera podido ser titular del derecho de autor sobre esa canción, El Triste, compuesta por el maestro Roberto Cantoral. A ver, esto me lleva a otro tema muy importante, que es, yo puedo ser autor de una canción, la escribí en mi casa, la compuse en mi estudio, le puse una guitarra y ya, voz y guitarra y quizás piano. Pero si de pronto quiero hacerle más arreglos, no he registrado esa obra y le quiero hacer más arreglos, y entonces viene uno de mis mejores amigos, que es muy bueno para meter arreglos musicales a una canción. Bueno, si la canción yo la creé, ¿sí? Y posteriormente estamos adaptándola o arreglándola, pues podríamos discutir la posibilidad de que haya una coautoría del tema. Pero eso se discute y creo que es muy importante que se discuta previamente a que se comience a trabajar. En México estamos muy acostumbrados a dejar las cosas al azar o un poco a la suerte, y yo creo que esto es un gran error, y sobre todo en este tipo de circunstancias. Hay que definirlo antes de entrar a una producción, y esto se define mediante los contratos, que también están establecidos en la ley y también los regula
la Ley Federal del Derecho de Autor. Ha pasado muchas veces, nos han llegado muchos casos en los que dos compadres estaban tomando, uno ya llevaba la canción, pero el otro tocaba la guitarra, y le hicieron algunos arreglos en cuanto a la interpretación, en cuanto a la letra, mínimos, y de pronto el compadre que nunca había escuchado esa canción se la apropia y dice que es de él. Estos casos sí se dan mucho y sí tienen que ver con la autoría, por supuesto. Habrá que analizar cada caso en concreto para determinar las posibles soluciones de una u otra manera, solo que estar especulando pues nunca nos lleva a nada. Es un tema muy delicado, muy escabroso, tiene muchas aristas, se dan muchísimos supuestos, hay que estar muy atentos, es sumamente importante que se tenga esos acuerdos previamente, ¿no? Para evitar obviamente problemas futuros. Y de esta manera pues concluyo en esta ocasión nuestra consulta. Síganos en nuestras redes, como siempre, apóyenos. Estas son consultas, algunas son más cortas que otras, pero con la intención de colaborar un poquito con este tema. Muchas gracias, hasta pronto.